Buenos días y bienvenidos todos a este evento, Oportunidades y Desafíos de la Democracia Digital en las Américas. Como tenemos entre 5 y 7 de octubre próximo la 52ª Asamblea General de la OEA en el Perú, esta misión permanente, juntamente con la Organización de los Estados Americanos, hemos tenido la iniciativa de celebrar varios eventos sobre temas candentes que de una u otra forma tendrán un peso específico en los temas que serán abordados durante esta Asamblea General. Pero no solamente en esta Asamblea General propiamente dicha, sino en encuentros previos de la sociedad civil. Así hemos realizado eventos virtuales con la informalidad del caso, y en algunos con la presencia del secretario general de la OEA, relacionadas con racismo, con la temática LGBTIQ+, ahora con este tema de los desafíos de la democracia digital. Tendremos más adelante otro sobre la condición de la mujer y otro que considero también altamente sensible, como es la situación de la trata en las Américas, ¿no? Que es uno de los crímenes organizados que afecta ciertamente a los 34 miembros de la OEA. Y otro que está pendiente, le va a interesar mucho a Pedro Vaca, es uno sobre libertad de expresión. En todo caso, para referirnos al evento que nos convoca, sí quisiera mencionar, bueno, por supuesto, el agradecimiento de la misión permanente del Perú ante la OEA, por su presencia, y nuestro deseo de que todas estas cosas puedan irse publicando para que tengan una difusión y un alcance mayor. Los avances de estos años en tecnologías de la información y la comunicación han transformado el mundo en que vivimos, la forma en que nos relacionamos en todos los ámbitos, y uno de ellos ciertamente el ámbito político, el ámbito también de nuestras relaciones humanas. Los efectos de esos cambios son evidentes en lo que se refiere a la fortaleza de las instituciones democráticas y ciertamente su estabilidad. Pero el objetivo de este evento de todo es reflexionar sobre estos efectos, que en algunos casos son positivos y ofrecen oportunidades, pero en otros casos no lo son tanto. El tema ciertamente plantea riesgos que estamos asumiendo día a día. No podemos dejar de lado los retos de esta nueva realidad. Actualmente enfrentamos no solo un creciente y preocupante incremento de la brecha digital entre las personas, en claro perjuicio de los más vulnerables, quienes en muchos casos están desconectados de los beneficios que ofrecen estas nuevas herramientas. Ello puede llevar a situaciones de exclusión de grandes espacios de nuestras poblaciones. Se trata de oportunidades y desafíos que debemos atender si queremos ser democracias responsables y transparentes. La desinformación en este contexto es un problema que alcanza dimensiones globales y que nos vemos en la obligación de atender. El tema, sin embargo, plantea otras situaciones que implican un riesgo. El riesgo de la proliferación de las llamadas fake news. El riesgo de que en las redes sociales, en estas herramientas, salgan a la superficie paradigmas de odio, paradigmas de división, paradigmas de ataque, que en vez de fortalecer el sistema democrático, puede debilitarlo gravemente. Las redes sociales también pueden significar formas de participación política nociva, capaz de eludir la legalidad de la participación, la legalidad de las campañas, y encontrar a través de estas redes formas de penetrar con mensajes de división y de distancia. Estos hechos ciertamente deben preocuparnos a todos y deben merecer nuestra reflexión profunda. Para avanzar en esto, entonces, nos acompañan distinguidos ponentes. El señor Innerarity, director del Instituto de Gobernanza Democrática de España, muy bienvenido. La señora Benford, directora fundadora de Democracia Digital, Perú.
la señora Anabel Cruz, directora fundadora del Instituto de Comunicación y Desarrollo, Uruguay, el señor Fernando Scrolini, director fundador de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, la señora Doris Polt, CEO de Estonian ICT Cluster de Estonia, el señor Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expreso entonces mi agradecimiento a todos los expositores y especialmente a la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos y a la Democracia Digital que han colaborado con la organización de este webinar. Mi agradecimiento ciertamente al Departamento de Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos de la OEA, a María Fernanda Trigo y al señor Mike Mora por la impecable coorganización de esta sesión. Camino, como ya dije, a la 52ª Asamblea General de la OEA, que celebraremos en Lima entre 5 y 7 de octubre del presente año. Buenas tardes, embajador. Si me permite, haré una muy breve intervención en nombre del secretario general, que lamentablemente no pudo estar aquí presente y presenta sus excusas. Y entonces me permitiré simplemente hacer una breve introducción en nombre de la Secretaría General. Y quería empezar justamente agradeciéndole al embajador Forsyth por la iniciativa en la organización de estos conversatorios, que serán muy útiles para la reflexión y las discusiones que se llevarán a cabo en preparación de la Asamblea General de la OEA, que se realizará en Perú el próximo octubre. También quería resaltar la importancia de que estas sesiones sean dirigidas a la sociedad civil y actores sociales del hemisferio, en particular en esta materia de democracia digital, en la cual es imprescindible involucrar a todos los actores sociales para el fortalecimiento de la democracia en las Américas y analizar en profundidad acerca de las implicaciones de la desigualdad digital y de los efectos del uso o no de las tecnologías por parte de la ciudadanía, los gobiernos y el sector privado. Desde la OEA, a través del Departamento para la Gestión Pública Efectiva, apoyamos a los Estados miembros en la promoción del uso y aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicación para fortalecer la transparencia, mejorar la eficiencia en la provisión de los servicios públicos, fomentar la rendición de cuentas de las instituciones públicas y contar con mecanismos de participación ciudadana que son esenciales para fortalecer la democracia. Continuaremos con esta tarea ahora con mayor empeño, dado que se nos ha designado como responsables para apoyar a los Estados miembros en la implementación de los compromisos de la 9ª Cumbre de las Américas en materia de transformación digital. La pandemia ha puesto en relieve la importancia de la incorporación de la tecnología en todos los aspectos de la vida cotidiana. De ahí que vemos las grandes ventajas que esto ha traído, pero también nuevos desafíos, o tal vez desafíos existentes que ahora más bien se han hecho más importantes en cuanto al uso de la tecnología. Me refiero en particular a dos de ellos. Por un lado, la brecha digital, que ha acentuado la desigualdad y la discriminación en la región, y por otro lado, el tema de la gobernanza digital. Son dos temas que deben ser abordados. Es fundamental para la gobernabilidad democrática que las tecnologías sean habilitadoras de más derechos para más gente y no, por el contrario, amenacen el acceso a los derechos. Es por eso que es fundamental hacer los mayores esfuerzos para que la apropiación de tecnologías por parte de la ciudadanía y el Estado sean procesos inclusivos, éticos y con responsabilidad. Debemos lograr que toda la ciudadanía del hemisferio, incluyendo y sobre todo aquellos sectores más vulnerables, usen la tecnología y sean parte de la transformación digital de sus países. Debemos evitar que la brecha digital agudice las desigualdades ya existentes en la estructura social, que la pobreza, la educación deficiente y la marginación no sean un obstáculo para la participación ciudadana en la democracia digital. Para esto será indispensable trabajar para que toda la ciudadanía acceda a las tecnologías y para que los estados tengan las capacidades necesarias para apropiarlas, utilizarlas con responsabilidad y sean así habilitadores propicios para fortalecer la democracia.
Los 2 últimos años de aislamiento a causa de la pandemia fueron contundentes en evidenciar las desigualdades. Niños y niñas sin acceso a Internet o sin computadoras no pudieron seguir sus estudios. Trabajadores sin un computador no pudieron seguir laborando remotamente. Instituciones públicas cesaron operaciones por un tiempo ante la incapacidad de operar virtualmente o prestar trámites y servicios por medios digitales. El comercio electrónico demostró no ser un espacio para la micro, pequeña y mediana empresa, convirtiéndose exclusivo para grandes empresas y ciudadanía con medios de acceso a este. Por otro lado, el mal uso de la tecnología sirve a intereses oscuros de corrupción y crimen. Puede también afectar a la democracia, exacerbando la desinformación, las noticias falsas, manipulando programáticamente líneas de pensamiento e influenciando con ideología y demagogia el sentimiento social. Las tecnologías, así como la ausencia intencionada de estas y los bloqueos y restricciones para acceder a Internet y redes sociales, son hoy un arma más de los regímenes que buscan cercenar las libertades ciudadanas y manipular a la ciudadanía. En ese contexto, hoy más que nunca es relevante que gobiernos y ciudadanía entendamos el uso de las tecnologías, convivamos con ellas y hagamos un aprovechamiento ético de estas, razón por la cual debemos abordar desde la OEA la agenda de gobierno abierto, digital, inclusivo y transparente, observando la gobernanza de datos y algoritmos que es de suma importancia para la democracia. Aprovecho también la oportunidad para saludar y agradecer la participación en este evento de los reconocidos expertos y expertas en la materia que nos acompañan y que compartirán sus distintas perspectivas sobre las oportunidades y desafíos de la democracia digital. Espero que los insumos de este diálogo contribuyan a la agenda de trabajo y a las discusiones sobre desigualdad y discriminación que el gobierno del Perú ha planteado tan acertadamente para la próxima Asamblea General de la OEA. Muchas gracias. Agradezco de modo especial a María Fernanda Trigues, directora del Departamento de Gestión Pública Efectiva de la OEA. Y no solamente por la claridad de sus conceptos, sino por el hecho de que la dirección, la importante dirección que está a su cargo, ha sido fundamental, es fundamental para el desarrollo de este evento. Muy agradecido, María Fernanda, por este estímulo. Ahora sí, entonces, Daniel Innerarity tiene el uso de la palabra. La democracia nace como una promesa de igualdad en cuanto a la capacidad de todos a la hora de influir en las decisiones que nos afectan. Instituciones como el voto, la representación, la participación son procedimientos que tratan de asegurar esa igualdad. A medida que la esfera digital se ha ido constituyendo como un ámbito de configuración de la voluntad política, la igualdad que en ella es posible y deseable ha sido objeto de innumerables controversias. Tal vez por falta de perspectiva histórica, tal vez debido a una escasa conceptualización, no disponemos todavía de un marco categorial que dé cuenta de la naturaleza del nuevo espacio digital y su significación democrática. Las interpretaciones propuestas hasta ahora pueden agruparse en 3 posibles versiones de la democracia digital, conforme a 3 modos como se articulan las acciones de los miembros en las sociedades complejas: ágora, mercado y jerarquía. El ágora es la comunicación horizontal y abierta, el mercado es un sistema de información que estructura los precios y la burocracia es un modo institucional de asignar las decisiones. La igualdad sería, respectivamente, un valor garantizado por el carácter abierto del espacio digital, por su semejanza con un mercado en el que se desenvuelve el consumidor soberano, o el resultado de una determinada acción de gobierno que interviene y regula. Debemos entender el mundo digital como un vector de democratización, como un negocio o como una cuestión de poder. No podemos democratizar la autoridad que se ejerce en el nuevo espacio digital si no sabemos qué tipo de autoridad es.
Tenemos que preguntarnos si estamos en una hora donde la dominación habría sido sustituida por la neutralidad, un mercado que satisface preferencias o una burocracia que administra con eficacia y justicia. ¿Quién es el soberano? ¿El algoritmo, el consumidor o el Estado? Para dilucidar esta cuestión deberíamos abordar al menos tres cuestiones. La primera de ellas se refiere a la neutralidad algorítmica. De entrada, el espacio digital se presenta como un ámbito horizontal y libre de dominación, donde no habría más que sugerencias, satisfacción de las demandas que expresa nuestro propio rastro digital. La inteligencia artificial y los sistemas de gobernanza algorítmica funcionan con una lógica que se parece mucho al individualismo democrático, pero que lo altera de una manera que es necesario comprender para valorar su legitimidad. Que sean sistemas para la identificación y satisfacción de nuestras preferencias no quiere decir que se plieguen a las características de cada individuo, sino que se adaptan a características o huellas de grupo que unos individuos comparten con otros. En este recorrido suele producirse una alteración que adquiere el carácter de sesgos discriminatorios. Satisfacer el patrón en el que encaja un individuo no es lo mismo que satisfacer a un individuo. Examinar grupos de poblaciones y crear perfiles ofrece amplias posibilidades para la exclusión y la manipulación. Por supuesto que no estamos aquí ante un vigilante manipulador, sino más bien frente a un mecanismo banal de discriminación que promete neutralidad, pero que no puede garantizarla por diversas circunstancias que tienen que ver precisamente con la lógica algorítmica. Los algoritmos tienen una dimensión política en la medida en que intervienen en el orden social y estructuran nuestras decisiones. Cuando decimos que algo tiene una dimensión política, solemos indicar dos cosas en apariencia contradictorias: que hay mucha política y muy poca. Que haya mucha política en los algoritmos quiere decir que están ejerciendo un tipo de autoridad que solo corresponde a la política y configurando la realidad social como solo la política está autorizada a hacer. Que haya poca política en ellos quiere decir que deben ser politizados, es decir, sometidos a los procesos de autorización política expresa, que en una democracia tienen unos espacios y procedimientos determinados. La segunda cuestión nos remite a por qué resulta tan tentador confundir la lógica política con la lógica del mercado, y si los procedimientos algorítmicos pueden ser subsumidos en la categoría del consumo. Un primer argumento para no confundir lo uno con lo otro es que la democracia se basa en el principio de no abandonarse a la benevolencia de las autoridades. Si la democracia no es una provisión de servicios, el ciudadano no es un cliente satisfecho. La gobernanza algorítmica es un tipo de gobernanza que trata a los ciudadanos más bien como consumidores que, en el mejor de los casos, validan la satisfacción puntual de sus preferencias, pero a los que no se le ha pedido opinión sobre la sociedad que desean o algún control sobre la clase final de sociedad que resultaría de la agregación de esas preferencias. Los algoritmos así entronizados tienen un efecto despolitizador. La lógica algorítmica despolitiza en la medida en que neutraliza el posible cuestionamiento del automatismo que procura nuestra satisfacción. Sus ventajas en términos de satisfacción de las necesidades individuales podrían ser tan embaucadoras que ni siquiera se plantee una alternativa a ese tipo de gobernanza, sus fines y procedimientos. El tercer y último marco categorial para entender la lógica digital nos lo ofrecen las categorías de la burocracia y la jerarquía. ¿Podría ser la administración digital un sistema que hiciera superfluos otros modos de autoorganización de la sociedad, concretamente de aquellos que calificamos como propiamente democráticos? ¿Cabría pensar en una gobernanza algorítmica que hiciera innecesarios los debates ideológicos acerca de sus conceptos, principios y valores? En una sociedad democrática, la política no se reduce a la racionalidad administrativa. Ningún sofisticado dispositivo para calcular y decidir parece en condiciones de hacer superfluo el momento propiamente político en el que discutimos y decidimos los fines a cuyo servicio ponemos los instrumentos de gestión que disponemos. La política es inevitable porque, aunque pueda ayudarnos, la inteligencia artificial no es capaz de concebir ni garantizar
esa igualdad a la que aspira la democracia. Donde mejor se pone de manifiesto esta limitación es en el hecho de que la tecnología no disuelve las controversias debidas a nuestras diferentes concepciones de la igualdad, ni garantiza la satisfacción simultánea de preferencias e intereses diversos. Incluso allá donde hay un amplio acuerdo acerca de la conveniencia de promover la igualdad, no necesariamente se comparte la misma idea de igualdad. Hay quien se da por satisfecho con que sean idénticas las condiciones de partida, mientras que otros la entienden como una similitud en los resultados. Tenemos además todo el debate entre igualdad formal e igualdad diferenciada. ¿Cómo deben articularse categorías, grupos e individuos para hacer frente a las discriminaciones que proceden de la pertenencia a un determinado grupo y las que se deben a ser agrupado de esa manera? Son asuntos que deben ser objeto de discusión política y no de agregación algorítmica. Si hubiera acuerdo acerca de qué significa igualdad, entonces el algoritmo desarrollaría una tarea puramente técnica. Se trataría nada más que de encontrar el mejor modo de operacionalizar esa idea de justicia. El problema es que la idea de justicia es un verdadero caballo de batalla democrático, un concepto elevadamente controvertido en cualquier sociedad plural. Hay además desacuerdos acerca de los valores en sí mismos, pero sobre todo también acerca de los medios, sobre cómo conseguirlos. En definitiva, ningún dispositivo tecnológico puede ahorrarnos el trabajo de discusión democrática en torno a los fines, aunque pueda facilitarnos enormemente la tarea de implementación de los objetivos que democráticamente hemos decidido proseguir. Muchas gracias, señor Innerarity, por tan clara exposición y sobre todo por poner en la mesa el muy sensible tema de los algoritmos que pueden, si no lo hacemos con la debida precaución, convertirse en un elemento que precisamente atente contra nuestro derecho de escoger, con nuestra libertad individual. Me complace dejar en el uso de la palabra a la señora Elaine Ford, directora fundadora de Democracia Digital Perú. Adelante, Elaine. Muchas gracias, embajador. Muy buenos días a todos y todas. Agradezco la invitación que me extiende la Organización de los Estados Americanos y a la representación permanente del Perú ante la OEA por organizar además este importante evento. Para mí es un honor hablarles de la democracia digital, tema que promuevo hace casi 10 años en el Perú y Latinoamérica. Cuando me preguntan qué es la democracia digital, les respondo, es poner Internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía y la sociedad para fortalecer los derechos y libertades de los individuos y favorecer los procesos de modernización e innovación en las entidades públicas. Desde Democracia Digital siempre hemos promovido los múltiples beneficios que nos ofrece Internet y las nuevas tecnologías. Consideramos que su aporte es valiosísimo para el desarrollo de nuestras sociedades, para la modernización de la administración pública y para el empoderamiento ciudadano. Tenemos que saber adaptarnos a esta era digital de la mejor manera y ante los riesgos y amenazas que van surgiendo, debemos hacerle frente sabiamente para que el impacto sea el menor posible en nuestras sociedades. Cuando hablo de riesgos, me refiero precisamente a situaciones que afectan directamente la convivencia ciudadana y pueden desestabilizar nuestras democracias. Yo he identificado las 6D que de alguna manera distorsionan nuestras democracias en esta era digital. Son situaciones con las que ya hemos convivido, pero que en estos tiempos actuales de la digitalización de las redes sociales, estas se potencian, se agravan y cobran otras dimensiones. Estas 6D son las siguientes. Primero, desinformación. La desinformación online es quizá uno de los principales problemas en la actualidad a nivel global.
Usualmente ha sido más utilizada en contextos electorales con el propósito de desacreditar al adversario político o manipular a la población. Sin embargo, durante la pandemia por COVID-19 también se ha vivido un estado de desinfodemia alarmante, afectando así la salud y la seguridad de las personas. La desinformación en la era digital constituye un serio problema, pues son las redes sociales las que facilitan la viralización de sus contenidos y son las propias características de las redes las que permiten que la información falsa fluya a un amplio alcance con gran rapidez, llegando a audiencias segmentadas y a cero costo. Pero adicionalmente la desinformación no actúa sola. Esta suele estar acompañada de noticias falsas o fake news, de bots automatizados, de uso de hashtags, cuentas anónimas, quienes comparten y retuitean sin límites. Las fotos trucadas, los videos, los memes, los audios son también componentes de este afán por desinformar. Hay que tener claro que la desinformación online solo obedece a intereses políticos o comerciales y busca persuadir a la población a través del miedo, la angustia y la incertidumbre, bloqueando su capacidad de raciocinio y juicio crítico. Lo preocupante de esto es que la solución no es rápida ni de corto plazo. Por tanto, la mejor forma de atender esta problemática es actuando desde diversos frentes, que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque considero que estos frentes son, en primer lugar, desde la sociedad civil y la ciudadanía, en segundo, desde las corporaciones de tecnología o Big Tech, desde el periodismo y los fact-checkers que cada vez cobran más importancia, desde los gobiernos a través de múltiples acciones, y a través del multilateralismo y la cooperación digital. Y por ejemplo, acá a través de la OEA representa un espacio idóneo para la formulación de soluciones compartidas. Tenemos mucho que aportar sin duda, como ya lo estamos haciendo. En segundo lugar, la segunda D son los discursos de odio. En la era digital, los hate speech o discursos de odio son una gran causa de preocupación. La agresión, el clima hostil es recurrente en contextos electorales donde se da una hiperpolarización entre los distintos actores políticos y sus seguidores que fomentan el odio a través de sus narrativas. En procesos electorales recientes, hemos visto el uso de hashtags ofensivos que dominan la deliberación en las redes sociales. Los espacios digitales se convierten así en campos de batalla donde no hay autorregulación por ningún lado. Las cuentas falsas o anónimas también exacerban esta situación y se han visto distintas respuestas ya para la advertencia y la moderación de contenidos, lo que muchas veces ha despertado la molestia en los usuarios porque consideran una forma de censura. Sin embargo, se debe avanzar más para evitar que los discursos de odio fracturen los espacios democráticos. Tercera D, desafección. En aquellos países que han experimentado procesos electorales en el último tiempo, se ha podido apreciar una misma tendencia, que es la desafección ciudadana hacia los partidos políticos tradicionales. En muchos países los centros políticos se desvanecieron y surgieron fuerzas extremistas, tanto de izquierda como de derecha, que gozaron de mayor popularidad focalizadas en la imagen del líder, siendo esto la base para el surgimiento de nuevos populismos. Estos nuevos líderes desafían el status quo y también son abanderados de la web 2.0 y de los espacios online para llevar discursos con narrativas que apelan a lo políticamente incorrecto, a fin de conseguir más seguidores y votantes. 4. Desconfianza. Las encuestas nos demuestran la baja confianza ciudadana hacia los líderes políticos, partidos e instituciones. Esto es una tendencia en nuestros países latinoamericanos, pero a su vez también hay gran desconfianza interpersonal, es decir, entre las personas. La confianza debe fortalecerse a través de información veraz, de mayor transparencia y rendición de cuentas, facilitando mecanismos de participación ciudadana y generando más espacios cívicos. Todo ello se puede lograr a través de Internet y las nuevas tecnologías. La 5D, discriminación. En pleno siglo XXI, la discriminación continúa siendo un problema latente. En la deliberación online se aprecia la tendencia hacia la construcción de los filtros burbuja o la tribalización, que significa interactuar solo con aquellos que piensan igual o parecido
anulando toda opción a posiciones diversas o disruptivas. Se percibe poca tolerancia y mucho narcisismo entre los tuiteros o nuevos influencers políticos quienes consideran su verdad absoluta. También se observa con gran preocupación que las mujeres y niñas son víctimas del acoso digital. Su integridad se ve afectada por el ciberacoso, sextortion, grooming, phishing y cracking. Y esta tendencia también se extiende al plano político, donde muchas veces las candidatas o lideresas son sujetas a todo tipo de violencia y agresiones para limitar su interacción en el espacio público. Y la sexta D es la desigualdad. La desigualdad en la era digital está relacionada a la brecha que recae entre los conectados a Internet y los no conectados. En la actualidad, la población global conectada alrededor es de un 62,5%, y suelen ser pues las zonas urbanas las que gozan de mayor conectividad. Asimismo, es importante mencionar la desigualdad en la participación de mujeres en las áreas STEM y también en términos de accesibilidad, pensando en las personas vulnerables, en los discapacitados y en el uso de lenguas originarias en los dispositivos tecnológicos. Para finalizar, debo decir que las 6D descritas, si bien son problemas que han existido con anterioridad, la evolución tecnológica actual los refuerza y agudiza, haciéndolos más difíciles de controlar y generando a su vez otro tipo de repercusiones. El desafío es inmenso, señores, pero no perdamos de vista que Internet es una herramienta poderosa con un gran potencial para remediar estos difíciles escenarios. Es necesario comprender que, como toda herramienta, requiere de un manual de uso para lograr ciudadanos digitales responsables, líderes visionarios y actores comprometidos para fomentar las buenas prácticas que permitan salvaguardar y fortalecer nuestras débiles democracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elaine. Efectivamente, manual de uso. Pero manual de uso pudiera implicar formas de regulación. La autorregulación ciertamente no funciona. Y en la muy interesantísima exposición que acabas de hacer, te refieres a las D, parte de la problemática. En ese sentido, es inevitable que pensemos en los nuevos desafíos que plantea esta era digital para la libertad de expresión, porque en muchos casos, tú lo has señalado claramente, la digitalización, la democracia digital, así llamada, puede sacar a la superficie lo peor de nosotros mismos como individuos y como sociedad. Entonces, la relación con el periodismo tradicional, ¿cuál es? ¿En qué se convierte? ¿Cómo se condice la libertad de expresión con eso? Y cómo esta situación lleva al periodismo tradicional a asumir estilos y formas parecidos, que tampoco tienen mucho que ver con la libertad de expresión, sino que más bien se trata de paradigmas que difunden la disrupción en nuestras sociedades, sino el descrédito a la democracia representativa. Ahí hay también un desafío para la Relatoría de Libertad de Expresión de nuestra organización. Muchas gracias, Elaine. Me complace dejar en el uso de la palabra a Anabel Cruz, directora fundadora del Instituto de Comunicación y Desarrollo de la República Oriental del Uruguay. Adelante, señora Cruz. Muchas gracias, embajador. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias al Departamento de Gestión Pública Efectiva de la OEA y a la misión de Perú ante la OEA por organizar este evento y por la invitación. Es realmente un honor, un placer estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones desde una mirada, desde la sociedad civil. Soy uruguaya, trabajo en una organización que promueve la comunicación y el desarrollo hace muchos años y también a nivel regional, promoviendo la rendición de cuentas de la sociedad civil, que por cierto tiene que ver con los temas de democracia digital. Por otra parte, me toca ahora asumir la copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, de OGP, en conjunto con el gobierno de Estonia,
Y en el comité directivo de OGP, los temas de democracia digital tienen sin duda una importante prioridad. Me pareció realmente brillante y clara y ordenada la presentación que hizo Elaine en cuanto, primero definiendo la democracia digital, poniendo a Internet y a la tecnología al servicio de la ciudadanía para contribuir a la consolidación del sistema democrático, y luego esas, tan claras esas 6D, en la cual hizo un panorama muy global e integral de los riesgos, de los desafíos de la democracia digital. Sin duda que la democracia digital va mucho más allá que el voto electrónico, que la administración electrónica, o que realizar trámites por Internet. Involucra una serie de herramientas, permite una serie de interacciones entre actores de distinta naturaleza, y esas interactuaciones son las que pueden fortalecer la democracia y los pilares de la democracia. Un poco los pilares que llevaron a la creación precisamente de OGP: la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana. Y la democracia digital brinda opciones, posibilidades de fortalecer estos pilares. En primer lugar, la democracia digital brinda la posibilidad de que la ciudadanía tenga mayor acceso a información y a datos abiertos. Sin duda, indiscutiblemente, el acceso a la información es un pilar de la democracia tradicional y de la digital. Y la apertura de datos de alta demanda debe ser una política ineludible. Y no se puede discutir el hecho de que para construir una democracia digital saludable es importante que los gobiernos abran los datos al público. Pero no alcanza con abrir datos. Centrarse en simplemente un mayor acceso a datos abiertos o a cantidad de datos sin tener en cuenta cómo se usan o su usabilidad podría llegar a ser limitante. Los datos abiertos en este mayor acceso a información se deben priorizar en función de la demanda pública. Recientemente poco salió la primera edición del Barómetro de Datos Globales, el GDB, que quien habla después de mí, mi colega Fabricio Sprolini, lo conoce mejor que yo, pero muy interesante la conclusión de que en la medición del estado de los datos abiertos para cuestiones de bien público, el pilar de uso e impacto de datos tuvo el promedio más bajo. O sea que hay una necesidad de mejorar este aspecto en todo el mundo. El segundo aspecto, y viene relacionado con lo anterior, de la posibilidad que nos brinda la democracia digital, es la de no solamente abrir la información, abrir datos, sino consultar a la ciudadanía, conocer sus demandas, sus opiniones, el impacto de los servicios que recibe, y de recoger, por cierto, sugerencias sobre estos aspectos. A su vez, la democracia digital posibilita una respuesta por parte de quienes brindan los servicios, en este caso los gobiernos, pero también este aspecto de la retroalimentación nos corresponde a todos. No solamente se trata de conocer las necesidades, diagnosticarlas, sino promover una retroalimentación fluida entre gobernantes y ciudadanía, y también dentro de los grupos ciudadanos, por supuesto. Si se recoge información sobre demandas ciudadanas, se debe luego cerrar ese ciclo de retroalimentación con una nueva información sobre qué decisiones se tomaron, por qué, y qué se va a hacer en relación a esas demandas. Y creo que estos tres aspectos de posibilidades de la democracia digital generan
sin lugar a dudas, más y mejor rendición de cuentas de todos los actores en el proceso democrático. Gobiernos nacionales, gobiernos locales, organizaciones de distinto tipo se hacen responsables de sus acciones y responden por las mismas. También las organizaciones de la sociedad civil podemos rendir cuentas hacia los grupos de interés y hacia quienes reciben los servicios o nos entregan recursos, y la democracia digital de esa forma se puede ver. Es una herramienta y se puede ver fortalecida. Había notado también para esta presentación algunos de los desafíos que me parece que tiene la democracia digital en nuestra región, en las Américas. Creo que la presentación de Elaine fue mucho más completa y compleja, pero había notado precisamente que la brecha digital, la desinformación, entre otros aspectos, son desafíos muy importantes que hace frente la democracia digital. Y me quería acentuar dos aspectos. La brecha digital, la distribución absolutamente desigual en el acceso, en el uso, en el impacto de las tecnologías de información en los distintos países de nuestra región, entre el norte y el sur de la región, o también entre grupos de población dentro de un mismo país. En términos de acceso a Internet, nuestra región ha avanzado muchísimo, pero por lo menos la mitad de la población de nuestra región, por lo menos, no tiene acceso a Internet. Y esta brecha digital indudablemente impide que comunidades y vulnerables, en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, indígenas, poblaciones rurales, no tengan acceso a Internet y no puedan participar de estos procesos. Por lo mismo, la reducción de la brecha digital debería implicar inversiones en tecnología y en infraestructura, pero sobre todo, creación y co-creación de políticas de inclusión digital. Sin esa convicción política, no importa que se creen infraestructuras para brindar mayor acceso a Internet si no se tienen en cuenta las diferenciaciones que existen, las distintas usos y beneficios que pueden sacar los grupos de participar más en el mundo digital. María Fernanda al principio hablaba precisamente del caso o del ejemplo paradigmático, que es cuando se niega un derecho básico como la educación, cuando la pandemia del COVID-19, solamente los niños y niñas escolares que tenían determinado acceso a dispositivos y a Internet pudieron seguir con sus cursos, mientras que hubo un rezago muy grande y una negación precisamente de un derecho básico para grandes sectores. El segundo aspecto, además de la brecha digital y de la necesidad de la inclusión digital, tiene que ser la protección y la promoción de los derechos digitales. Entendiendo los derechos digitales como una extensión de los derechos que recoge la Declaración Universal de las Naciones Unidas, y en el fomento de un modelo de transformación digital que refuerce la dimensión humana. En todo el mundo se comprueban cierres y restricciones al espacio cívico, a las libertades de expresión, de reunión, de asociación, y también esas amenazas existen sobre el espacio cívico digital. Por ende, la protección del espacio cívico debería incluir muchos aspectos que ya fueron mencionados, como abordar la información errónea, la desinformación, introduciendo políticas para abordar la desinformación, establecer procedimientos para prevenir y abordar el acoso en línea y abusos en línea de distinto tipo. Yo creo que sin duda hay muchísimo trabajo para hacer, y tanto desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las redes en Latinoamérica y desde el comité directivo de OGP,
tenemos una gran responsabilidad y oportunidad para fomentar la democracia digital en las Américas. Muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de presentar estas reflexiones. Gracias. Muy valiosa su intervención, señora Anabel Cruz, y especialmente agradecidos por eso. Aina, te quiero también expresar mi agradecimiento y mi saludo a la cantidad muy importante de todos y todas los conectados en las Américas y en diversos lugares que están siguiendo con atención las reflexiones que aquí estamos compartiendo. También hay una gran cantidad de preguntas que naturalmente no habría forma de compartir, pero sí hay una de ellas que me impresiona particularmente y que simplemente la dejo para la evaluación de las distinguidas personalidades que van a participar enseguida. El señor Wilfredo Alexander Medina dice lo siguiente: teniendo en consideración que Prensky definió los conceptos de nativos digitales menores a 30 años e inmigrantes digitales mayores a 30 años respecto a los servidores públicos en el Perú, por ejemplo, mi país. 1. ¿Existe algún instrumento que contenga la brecha de competencias digitales de los servidores públicos? Por cierto que este concepto puede extenderse a cualquier país. ¿Cuáles son las competencias digitales que deben tener los servidores públicos? 3. ¿Existe alguna estrategia de capacitación a los inmigrantes digitales que son servidores públicos? Bueno, muy agradecido, señor Medina. Me complace dejar en el uso de la palabra al señor Fabricio Scrolini, director fundador de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, cuyo apoyo para la realización de este evento también agradecemos de modo especial. Adelante, señor Scrolini. Muchísimas gracias, embajador. Buenas tardes, buenos días, dependiendo del uso horario. Es un gusto sumarme a esta conversación y bueno, he sido precedido por mis colegas que han apuntado realmente muy buenas contribuciones. Así que yo voy a tratar como de tomar también parte de lo que ellas han traído y elaborar sobre eso. Y tal vez hacia el cierre ver si puedo responder la pregunta de su connacional brevemente. Entonces, por un lado, lo que quería compartir con ustedes en lo que tenía que ver con aspectos centrales a la democracia digital, sigue siendo una de las cuestiones que ILDA ha trabajado en los últimos 10 años, vinculados a los fenómenos de la transparencia y a la existencia o no de información sobre aspectos claves de nuestras democracias en la era digital. Y ahí el barómetro global de datos abiertos y su edición anterior, el barómetro regional de datos abiertos que ILDA construyó también, traen buenas noticias en algunos sentidos. Es decir, América Latina ha mejorado en algunas áreas en materia de transparencia, sobre todo en materia de transparencia fiscal, en materia de transparencia de contrataciones, lo cual revela de alguna manera que el esfuerzo que han puesto distintas organizaciones, incluyendo la Organización de Estados Americanos y distintos actores, ha tenido algún fruto, también naturalmente la sociedad civil y partes del sector privado. Pero así como esas áreas han avanzado, de alguna manera también hay que decir que la agenda de apertura de datos, según la evidencia que nosotros tenemos, se encuentra en realidad en un punto casi muerto, ¿verdad? Como que en realidad la mayoría de los países de la región han dejado de avanzar en sus agendas de apertura. Y esto es un dato interesante porque en realidad esto quiere decir que la transparencia de alguna manera ha dejado de estar en boga en América Latina. Y eso es preocupante, digamos, ¿no? Como un factor importante de desarrollo en la región. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer en torno a la promoción de mayor transparencia, sobre todo en sectores claves para la región? Como bien decía Anabel,
esto no es solamente acerca de la transparencia como fetiche, o la transparencia por la transparencia misma, o el dato por el dato mismo, sino el dato por su uso, el dato con la capacidad de impactar en fenómenos de transformación social, en fenómenos de crecimiento económico. Y ahí es donde también, según la evidencia que este barómetro global nos muestra, América Latina también hace agua, porque en realidad los estados no han invertido lo suficiente en materia de promoción de uso de datos con estas finalidades, lo cual requiere cierto nivel de inversión pública, sobre todo en temas de innovación y desarrollo. Entonces, consecuentemente, ahí vemos como que en realidad hay una oportunidad, pero bueno, lamentablemente es algo que el barómetro en comparación con otras regiones también muestra, notoriamente en comparación con las regiones del mundo desarrollado. Nuevamente, no es que América Latina esté tan lejos en muchos casos, y en muchos casos América Latina exhibe muy buenas prácticas, pero de todas maneras, a nivel más sistémico, esa es la observación que tenemos. Entonces, por un lado, a nivel más técnico, yo les diría, bueno, hay todavía mucho trabajo para hacer en lo que es la transparencia y apertura de datos, pero también a nivel más, si se quiere, político o más, si se quiere, institucional, hay un cierto estancamiento de esta agenda, y eso obedece a la salida de la transparencia como un tema en boga en la región, con todos los riesgos que eso implica para determinado tipo de democracia, como explicitaba el primer expositor que compartió con nosotros. En segundo lugar, quiero hacer referencia a algunos desafíos emergentes que un poco también abordamos desde ILDA en un reciente trabajo que también estamos coordinando con la OEA en seguimiento a la Cumbre de las Américas, y tratando de aportar desde distintos lugares a la discusión sobre estos temas en América Latina, que tiene que ver con los fenómenos de el uso de algoritmos, particularmente en el sector público, pero también puede aplicar a muchos de los fenómenos que refería Elaine previamente. La abundancia de datos ha hecho que muchas decisiones puedan ser automatizadas, y es interesante el rol de los estados aquí, que por un lado tienen que gobernar esta evolución del sector privado a nivel internacional, y también tentados o tentadas a usar estas tecnologías en su propio manejo, con todos los potencialidades y también riesgos que esto representa. Entonces, frente a eso, este instrumento de gobernanza, que también hoy serían los algoritmos, tenemos varios problemas, sobre todo a la hora de marcar su uso a través de principios generales que son, por un lado, el Estado de Derecho, y por otro lado, el respeto a los derechos humanos. Estas consideraciones no se encuentran necesariamente dentro de la toma de decisiones o dentro de quienes diseñan estos sistemas, y tenemos abundantes ejemplos en América Latina de diseño de herramientas, sobre todo en el contexto de la pandemia, que no han sido lo suficientemente específicas o lo suficientemente claras en materia de respeto a los derechos humanos o al Estado de Derecho. ¿Por qué digo el Estado de Derecho? Porque uno de los principios centrales del Estado de Derecho tiene que ver con la capacidad del Estado de explicar sus decisiones. Esto es medio del ABC del negocio del Estado de Derecho. Y cuando uno automatiza procesos, sobre todo dentro de la administración pública, sin esa capacidad, tenemos un problema. Y muchas de las tecnologías de la llamada inteligencia artificial, aunque más propiamente dicho es aprendizaje automático, machine learning, generalmente aplicado a datos del Estado o a datos de la ciudadanía, tienen ese problema hoy, ¿no? Entonces, cómo estructurar marcos de gobernanza para la adopción de estas nuevas tecnologías es uno de los desafíos que nosotros vemos, y lo vemos también cuando es más sensible justamente a temas de derechos humanos, que esto también pasa en todos lados, ¿verdad? También pasa en las sociedades desarrolladas. Estoy pensando, por ejemplo, en los sistemas de migración, que procesan automáticamente muchas veces datos de migrantes, y que podrían excluirles de un montón de derechos, o podrían incluso discriminarles
de manera negativa, como de hecho pasa en algunos sistemas. Entonces, frente a la situación compleja que vive América Latina en materia de migración, muchos estados se verían tentados a tener un sistema que les facilite un poco procesar me caí. ¿Me sigue escuchando? Bien, ahí, genial. Bien. Entonces decía, esto no es una conferencia de Zoom si alguien no pregunta eso, si todavía sigue en línea. Entonces, en este último punto quería como aclarar como la necesidad de tener una mirada crítica sobre la adopción de esos sistemas, pero también el desarrollo de marcos adecuados para la gobernanza de los mismos. Y finalmente una nota más de cautela acerca del poder de los datos, que tiene que ver con entender cómo se generan los datos y la ausencia entera de poblaciones representadas en nuestra región en muchos de nuestros censos y consecuentemente en muchas de nuestras políticas. Y esto tiene severos problemas, sobre todo cuando uno piensa en materias de género, en materia de poblaciones indígenas. Es decir, hay un montón de problemas ahí que son en realidad factores heredados de nuestras administraciones públicas, que tradicionalmente han tendido a excluir un montón de nuestra población. Entonces nuestros datos son tan buenos como los factores de poder que ayudan a recogerlos y a eventualmente utilizarlos. Y si a eso uno le añade la capa de que va a automatizar procesos con malos datos, bueno, tenemos grandes problemas adelante, ¿verdad? Y eso tiene un impacto en el mediano plazo en nuestras democracias. Y no es algo que uno va a ver ya mismo, pero comienza a ver preocupantemente, sobre todo frente a una idea un poco utópica, que la tecnología puede resolver lo que en el fondo son, en muchos casos, desafíos políticos. Y eso también hay que hacerlo notar, de forma que también quienes trabajamos un poco a los dos lados de ese mostrador, tengamos la claridad de distinguir qué es qué. Y con eso, digamos, también dejarles con buenas noticias, ¿no? O sea, es decir, América Latina tiene, y nosotros hemos identificado a través de estas investigaciones, del trabajo que hemos realizado en inteligencia artificial, justo con el apoyo del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Canadá y DRC, hemos identificado grupos talentosos de gente haciendo cosas súper interesantes, y voy a compartir con las colegas y los colegas en el chat más información sobre esto. Y hemos también encontrado grupos técnicos y grupos de actores políticos con capacidades para pensar estas cosas desde la región. Es decir, que no es que necesitemos soluciones importadas, pero sí tenemos que tener la capacidad de establecer este tipo de diálogos y este tipo de políticas. Y con eso llamarles entonces a decir, a reflexionar acerca de las capacidades que ya existen en América Latina, y también acerca de las necesidades de proveer una visión que incorpore estos elementos para fortalecer las democracias regionales en un momento en donde realmente lo digital ofrece sin duda una oportunidad para esto, pero también un gran desafío. Y con eso, habiendo cumplido mi tiempo, les agradezco mucho y bueno, comparto más información mediante nuestro chat. Muchísimas gracias. Muy valiosa su intervención, señor Fabricio Esclolini. Muchas gracias por su participación. De nuevo, nuestro agradecimiento y nuestro saludo a la muy importante cantidad de conectados que existen de países de las Américas y de otras regiones. Muchas gracias por eso y valoramos muchísimo su participación. Hubiéramos querido de mil amores compartir las preguntas y las reflexiones, pero naturalmente el tiempo no lo permite. La señora Doris Paul es la CEO del Estonian ICT Cluster de Estonia. Tenemos la interpretación asegurada y por lo tanto, con mi saludo cordial a la señora Paul, me complace dejarla en el uso de la palabra. Please, go ahead. Thank you. Thank you. It's my pleasure to be here. And I have to say that the previous speakers have been very, very interesting to me to understand how you're thinking about digital democracy and what kind of issues you can see. And there came, I think I rewrote all my speaking notes in that sense, that all the things what I heard from you
and to give maybe some kind of input to that. In many cases, you all brought out this kind of like a challenges, what are going together with the digital democracy, and also this kind of like negative effects about what we need to think. Maybe I would like to more concentrate in my speak to the positive effects and what kind of opportunities digitalization can give when we speak, and what how digitalization can help to be more democratic, more transparent in our processes, taking into account the Estonian experience, what we're having. When we take the Estonian example, then the ultimate goal always for us in the digitalization have been the citizen, the end user, that how government can make their life easier. And then I think this is something what have to be always this kind of ultimate goal. Why we're doing digitalization itself isn't anything. It's just helping the processes to make it more transparent, to make it more accessible. And what is needed for that, or what kind of like opportunity, what we need to think is, of course, the first thing what have came out here also is the political will and digital-minded leadership. This is something what is the first thing what it's needed. That without that, I think it's not possible to succeed. This is something what we learned also 30 years ago when we started our process. Then the other thing is the change of mindset in that sense that digital by default, the principle what we have in Estonia, digital by default, that we don't develop any services, any kind of processes, if it's not also digital. So for the citizen, it has to be accessible on the place physically, but also digitally, always digital by default, or in our case, it's more even digital first. And this is something which was hugely helpful for us during the COVID time, that in Estonia, 99% of the services are available 24/7 online. And during the COVID time, no services stopped for the citizens, for the companies, school didn't stop. Of course, there is the challenge, as you mentioned also, that not everybody have access to the internet connection, for example, to the right infrastructure. This challenge is there. And that's why, again, the political will and digital-minded leadership is needed, at how to make this success, because in rural areas, there isn't also the easy access for the physical services. At both sides, it can be. And of course, trust. Trust is huge like thing, as it all was already like mentioned, the disinformation and all this kind of like crimes, digital crimes, hate speeches, all these kind of things, that how to build up the transparency of the processes and the trust that digital services are something which can be trusted. For example, when we speak about the elections in Estonia, we have the digital elections, e-elections. Electronically people can elect, and that increased the amount of people who are participating in the elections hugely. And the other thing, or the core, all of that are digital skills. One of questions what Ambassador brought out here and what came from the participants was about the digital, that what kind of competences are needed for the people that in order to be digital and to use digital service, and what kind of competences public sector needs. I think digital skills and to deal with the competences are something what need to be done continuously in order to avoid the exclusion. This is something which is need to be on daily basis continuously. For example, in Estonia, as I said, that 99% of the services are available online, but in the same time, so we could think that everybody know how to use it. So no training anymore needed, but still
We have built up the digital public sector servants digitalization programs. And we're doing continuously these kind of trainings about new technologies and all about digital skills. So, and when in Estonia we started with the digital services for the citizens, we did countrywide trainings for the citizens, why to use digital services, how to use it. So digital skills, I think, for the different target groups are something which is essential in order to avoid exclusion, to avoid that there are some groups of the citizens who are not getting the right information. And when we think, I like that Tanya mentioned also this kind of algorithm and AI using in the governance, and how is it okay to use it in the future. When I think about Estonia, that what the future brings for us is AI and data-driven decisions. That we working right now that how to do in this way that in the future our e-services are event-based, and the government provides them to our citizen automatically without that you have to ask it. But they, for example, that let's say that your driving license is getting to be out of date, you're getting automatically from the government the message that your driving license is getting expired on that date. Please click, you need to go on this website to start the new, apply the new driving license, for example. You don't have to remember it yourself, but government gives you this information. Or the same processes with the childbirth and so on. I think this is the future with the digitalization. One very important thing is that technology isn't bad. We mentioned here very much that the challenges with going with the technologies and all these kind of things, that how people are misusing the technology and misuse of information and everything. Technology itself isn't bad. This is the way how we use technology is the difference. Humans are the ones who are using technology. And so we can't blame the technology that let's not use the technology because then the bad things are happening. In that way, we will all still be riding with the horses or having no cars or so on. So technology itself isn't bad. It's still we are the ones who are using it and how we use it. So these are my thoughts, and thank you. It's very nice to be here. It's very interesting discussion. I see my time is up now. Thank you. Thank you so much, Ms. Doris Paul. It's been a pleasure to have you here. Y muy agradecido por la calidad y el nivel de su intervención. Pedro Vaca Villarreal es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y tiene una función particularmente sensible en el tema que nos concierne. Y ante el hecho, diría yo que preocupante, de que las redes sociales están siendo responsables de que el periodismo tradicional, para competir con ellas en contenido e incluso en publicidad, estén asumiendo estilos similares, ¿no? De difusores de paradigmas que en vez de unir distancian a los seres humanos. Naturalmente eso es motivo de preocupación para todos y tiene poco que ver con la libertad de expresión. Adelante, Pedro. Embajador, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer a la misión del Perú ante la OEA y su liderazgo para hacer posible esta conversación de cara a la próxima Asamblea General de la organización que se celebrará en Lima en octubre próximo. También a mis colegas del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos, a quienes integran este panel y a todas las personas que nos acompañan. Para mi contribución yo quisiera puntear, digamos, tres asuntos de cara a que pudieran ser como mensajes centrales con base en lo que vemos desde la relatoría, ¿no? Y una primera idea que me gustaría compartirles es que es un momento donde valdría la pena empezar por considerar y valorar en el horizonte todas las contribuciones de la tecnología al desarrollo de la vida en comunidad.
Yo creo que es tiempo también para cuidar lo que nos ha aportado la tecnología, para velar por un Internet libre, abierto, seguro e incluyente. Y para resumirlo en 4 palabras, creo que esta es una discusión que hay que abordarla sin miedo y con esperanza, ¿no? En distintas oportunidades, tanto la CIDH como la Relatoría de Libertad de Expresión han reconocido que Internet es una plataforma y un medio para el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Para todos los derechos humanos, ¿no? La libertad de expresión, la participación política, los derechos de asociación y reunión, derechos económicos, sociales y culturales, entre otros. Internet entonces constituye un instrumento poderosísimo para exigir más transparencia en la conducta de quienes ejercen poder, para acceder a información y para facilitar la participación ciudadana activa en la construcción de sociedades cada vez más democráticas. La brecha digital, entonces, tiene serios impactos en la calidad de la democracia en materia del derecho de acceso a la información y otros derechos humanos. La CIDH ha considerado que el acceso a la información es un presupuesto de exigibilidad en el ejercicio de otros derechos, en tanto se encuentra íntimamente ligado a la prevención de la discriminación y la violencia que sufren ciertos sectores vulnerables o históricamente excluidos. Internet, dada su velocidad, su descentralización, su bajo costo, ofrece un nuevo escenario para el desarrollo de políticas de transparencia activa y de difusión de informaciones de toda índole, también por parte del Estado. En otras palabras, el acceso a la información pública a través de Internet empodera a los ciudadanos para participar activamente en los procesos de decisión, le permite aumentar la cantidad de información públicamente disponible, difundirla masivamente y publicarla de forma dinámica, permitiendo que se trabaje con y sobre ella. Hoy tenemos más información, hay más periodismo, hay más debate público, hay más reflexión social, hay más organización de grupos civiles para la participación. Internet aporta los derechos de reunión pacífica de asociación, al derecho a la protesta, haciéndola incluso posible en lugares donde la protesta ha estado de facto prohibida. Da miradas alternativas a lugares donde impera la propaganda oficial y facilita un contrapeso social que ha sido siempre deseado por el ideal democrático, pero que era técnicamente imposible con anterioridad a la llegada de Internet. Los estados democráticos también encuentran en Internet una valiosísima herramienta de mejora. Les puede hacer más eficientes y en algunos casos y sectores incluso lo han logrado. Les facilita ser más transparentes y escrutables. Les permite monitorear mejor su propia gestión. Allí creo que no hay mejor lugar que este para destacar el trabajo de mis colegas de la Dirección de Gestión Pública Efectiva de la OEA, resaltando que consideramos que es un avance la incorporación del enfoque de derechos humanos al ámbito del gobierno digital, y a mí personalmente me resulta muy inspirador ver los recursos técnicos y sólidos disponibles para los estados que consideren avanzar en las agendas de gobierno abierto. Esto me lleva a mí a mi segunda reflexión, ¿no? Y es que creo que a la par que hay que reconocer lo que se ha avanzado, tampoco se puede caer en escenarios ingenuos, ¿no? Y creo que hay un presupuesto importante en este tiempo y es que la democracia está en riesgo. Segundo punto que quisiera compartir es que creo que debemos diagnosticar de forma responsable los riesgos y enfrentar los desafíos que preocupan en la digitalización de buena parte de la vida cotidiana, entendiendo la democracia como una parte de las dimensiones de esa vida cotidiana y tal vez a la que más esfuerzos debemos dedicar desde una organización como la OEA. Ahí hablamos de temas como la infraestructura, hablamos de temas como la vigilancia, hablamos de temas como la economía de la atención, las economías predictivas, hablamos de temas como la protección de denunciantes o whistleblowers, y tal vez al que se le ha dedicado más capítulos, párrafos, informes es a la desinformación. La difusión deliberada de información falsa empobrece el debate público y dificulta el ejercicio de los ciudadanos de su derecho a recibir información de diversas fuentes, y al final es un obstáculo para participar en las decisiones democráticas. Ya desde el 2017, los relatores de libertad de expresión en una declaración conjunta advertían que sobre desinformación y propaganda, que por lo general tiene la finalidad de engañar al público y de interferir con el derecho al público a saber y el derecho a las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo. Una de las consecuencias de la desinformación es la violencia contra ciertos grupos de personas. Por ejemplo, la violencia en línea que se ejerce hacia los periodistas, hacia medios de comunicación, pero también hacia mujeres, hacia grupos LGBTI+, defensores y defensoras de derechos humanos, siendo un ámbito muy importante de análisis los posibles impactos de violencia que puede tener el deterioro del debate público. Y también creo que es importante dedicar un espacio a la reflexión sobre la voz pública en este deterioro, ¿no? De manera reiterada se ha planteado que algunas autoridades públicas incurren en discursos que pueden ser denigrantes, intimidantes, que amenazan, que pueden afirmar estigmatizaciones o que pueden asignar etiquetas
que terminan exacerbando los riesgos y las amenazas de personas por su pensamiento, que puede socavar la confianza pública en el papel, por ejemplo, de los medios de comunicación, y que puede confundir al público al desdibujar las líneas entre desinformación y los productos que los medios transmiten a través de sus distintas publicaciones. Paso a mi tercer punto y tercer mensaje que quisiera compartir, y es que estamos en mora de identificar las desigualdades en el escenario digital y de procurar un espacio digital más balanceado, más transparente, para un uso más consciente y con espacio para discernir desde las ciudadanías. Una democracia debe, de un lado, asegurar máximas garantías a la expresión, incluyendo aquella que puede ser perturbadora o chocante, pero que está protegida por el derecho internacional, y simultáneamente debe estimular que dentro de esos contenidos que fluyen haya voces de referencias, voces que por el lugar desde donde hablan, por los sectores que representan o quieren representar, por las ideas que defienden, por su compromiso democrático o por los métodos que aplican, tienen el potencial de ser puntos de referencia que soportan el debate público. Dentro de esas voces de referencia, por lo general, está la academia, la ciencia, el periodismo que aplica métodos para alcanzar la verdad y también el liderazgo político. Y les voy a poner un ejemplo. Un candidato que miente y un partido que lo permite y un sistema electoral que no asigna consecuencias a esa mentira son tres traiciones a la democracia. Básicamente porque de las candidaturas esperamos, y de sus partidos y de las autoridades electorales, esperamos que no sean ni anfitriones, ni cómplices, ni espectadores de la desinformación. Como sociedad podemos elegir dar más o menos voz a determinadas ideas, más o menos volumen, ¿no? La ciencia, por ejemplo, fue un discurso que creció en importancia generalizada durante la pandemia, aunque otros discursos expresaban ideales contrarios a esa autoridad, ¿no? Pero tomamos decisiones a través del debate y reconociendo el peso de unos discursos sobre otros. Un periodista que contrastó fuentes, que analizó documentos, que situó su reportaje en un contexto, que es consciente de sus sesgos e incluso los exhibe, puede terminar publicando un contenido democráticamente más relevante que un chisme corto, lleno de adjetivos y desde cualquier portal de desinformación. Eso también puede leerse a través de los tiempos y los costos. El periodismo de investigación toma tiempo y cuesta recursos. La desinformación es barata y es rápida. Quisiera invitar a la reflexión sobre cómo incentivar que las voces de referencia sean mucho más conscientes del impacto de sus discursos. Necesitamos más academia, hablando más y siendo más escuchada. Necesitamos más periodismo de calidad que facilite que sus audiencias reconozcan el valor de su trabajo y lo puedan distinguir de los contenidos que desinforman deliberadamente. Y necesitamos también de candidaturas, partidos políticos y autoridades electorales que no contribuyan activa o pasivamente a la desinformación. De ahí que crece la importancia de que los partidos adopten medidas como códigos de conductas o iniciativas interpartidarias que establezcan normas mínimas de comportamiento para su funcionariado y las personas candidatas a cargos electivos, incluso para hacer frente a los discursos que promueven la intolerancia, la discriminación, el odio o que constituyan desinformación destinada a limitar la expresión de otros derechos humanos. También se reclama una actuación interna y atenta de los propios poderes constituidos, como los sistemas disciplinarios administrativos del Poder Judicial o de los Congresos Nacionales. Mi tercer punto también tiene que ver sobre el rol de las empresas de tecnología. Parece ser un consenso o una opinión adoptada por la mayoría de la comunidad internacional que las empresas de tecnología deben compatibilizar su actuación con mecanismos de derechos humanos y con estándares democráticos. Es tiempo de adelantar diálogos multilaterales y técnicos sobre gobernanza digital, aportando marcos normativos que no incurran en excesos regulatorios, pero que tampoco se autocensuren en debates de temas sensibles, incluso considerando la perspectiva del negocio de las empresas. Los oligopolios, la compra y venta de plataformas, la utilización de datos personales y la propia relación de la economía de la atención con el ejercicio de la libertad de expresión no deben ser tabús ni de la ciudadanía ni de los parlamentos de la región. Cierro con una convicción, embajador, y es que cuanto más poder se tiene o se aspira a tener en una democracia, mayores compromisos se ha de tener con los procesos electorales y el debate público. Esto implica que mientras la mentira de un ciudadano común puede merecer algún grado de reproche, la desinformación deliberada activada por alguien que acude a la ciudadanía para que a través del voto le deposite su confianza merece una enfática condena y corrección, tanto de su partido como de los sistemas electorales. Si buena parte de nuestros liderazgos públicos bordean con su palabra los discursos de odio y hacen equilibrio en la línea que separa los debates enérgicos de la incitación a la violencia,
No aspiremos a que nuestras ciudadanías que muchas veces creen y se inspiran por estos líderes sean pacíficas, cordiales y respetuosas. Insisto, cuanto más poder se tiene, mayor responsabilidad, y por lo tanto es razonable la aspiración democrática a que tanto el periodismo como las plataformas digitales contribuyan a este desafío en proporción al poder que tienen. Esto puede implicar menos clics y menos dinero, pero asegurará más democracia para que el periodismo sobreviva y más democracia para que las empresas de tecnología puedan seguir desarrollándose. Desde la relatoría hemos venido trabajando en los temas de deterioro del debate público, moderación de contenidos y déficit de alfabetización digital, y esperamos que en la próxima asamblea de la OEA podamos compartir avances al respecto. Muchas gracias, embajador. Muy amable, Pedro, por esos conceptos tan esclarecedores, y nosotros también esperamos que uno de los temas de fondo de la 52ª Asamblea General que efectuaremos en Lima entre 5 y 7 de octubre próximo sea precisamente este tema, oportunidades y desafíos en la democracia digital en las Américas. Y al mismo tiempo, simplemente para concluir, tengo que agradecer nuevamente a los participantes, a los conectados en diversas partes de las Américas y otras regiones, y naturalmente a todos los que han participado activamente en este debate tan esclarecedor, que quedará el link naturalmente abierto para que podamos seguir dándole un análisis mayor. Mis palabras de agradecimiento, olvidé hacerlo en su momento, a Fabricio Scrolini, director fundador de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA, basada en el Uruguay. Fueron especialmente gentiles al apoyar a la organización y a esta misión en el financiamiento de la interpretación simultánea. Muy agradecido por eso, Fabricio. Envía una señal muy estimulante. Me complace dejar en el uso de la palabra a María Fernanda Trigo, nuestra directora del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría General de Asuntos Hemisféricos de la Organización de los Estados Americanos. Adelante, por favor, María Fernanda. Muchas gracias, embajador. Realmente creo que me han dado una tarea muy titánica de tratar de hacer las conclusiones, porque han habido muchos temas, hay mucho material que se ha abordado, muy interesante, y creo que realmente son unos insumos muy importantes para las discusiones en la Asamblea General, porque son temas muy relevantes desde el inicio y desde la tarea que tiene la OEA de promoción, profundización de la democracia y de los derechos humanos en la región. Creo que ha sido muy interesante las reflexiones iniciales sobre lo que entendemos por democracia digital. Daniel Innerarity decía un ágora, un mercado o una burocracia que administra el poder, siempre entendiendo a la democracia como una promesa de igualdad. Y ahí se nos vienen todas estas reflexiones, y creo que él ponía bien en claro que la democracia digital no reemplaza la discusión política, y que más bien la tecnología facilita la implementación de los objetivos que se han adoptado democráticamente. Los siguientes expositores, muchos de ellos también plantearon las distintas ventajas y riesgos de la democracia. Y en cuanto, tanto Anabel como Pedro creo que explayaron bastante, al igual que Doris del ICT Cluster, sobre las ventajas y los beneficios, las bondades que trae la tecnología, ¿no? Sobre todo que fortalece los principios de gobierno abierto, de transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas, mayor acceso a la información pública, y una comunicación fluida entre gobierno y ciudadanía y entre todos los distintos actores de la sociedad, lo cual es muy, muy importante. Pero creo que Elaine sí realmente hizo un excelente resumen de los desafíos de la democracia, y me quedo con las 6 Ds para no ir punto a punto, porque creo que ella hizo un excelente resumen de lo que significa las 6 Ds: desinformación, discursos de odio, desafección, desconfianza, discriminación y desigualdad. Al mismo tiempo, creo que se abordaron temas que se deben tratar
también en este aspecto de la transformación digital y que son muy importantes, como los derechos digitales, la protección del espacio cívico, el hecho de que no hay democracias sin inclusión ni respeto a los derechos humanos ni al Estado de Derecho, y volcarlo todo esto en el espacio digital, tomar todo esto en cuenta en el espacio digital. Se ha hablado también de la importancia, como lo decía Doris, del ICT Cluster, que la tecnología en sí aporta muchos beneficios, muchas bondades, pero lo que hay que tener cuidado es en el uso de la tecnología. Y ese es el uso que dan ya sea los gobiernos, la ciudadanía, las corporaciones, el sector privado, y para lo cual es muy importante asegurar una regulación adecuada del uso de los datos y de los algoritmos. Creo que ese es un punto fundamental que también resaltó Fabricio y que debemos tener muy en cuenta, y un tema para abordar en las discusiones, y se ha abordado ya en la cumbre en las discusiones en la Cumbre de las Américas, y que hay que seguir tocándolo. Creo que Pedro también se refirió muy ampliadamente a todo eso, pero en resumen pongo eso. También fue muy interesante escuchar la experiencia de Estonia, del ICT Cluster de Estonia, en cuanto a todo este proceso de digitalización, de poner al ciudadano en el centro de la digitalización, la importancia de la voluntad política ante todo, el cambio cultural que requiere todo lo que es la digitalización, y empezar a pensar en una digitalización por defecto y con todos los riesgos que eso trae, que han sido ampliamente puestos en la mesa por los distintos panelistas. Y todo esto creo que fue Estonia la que mencionó, y algo que yo me parece que es sumamente importante, es la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Y cómo todas estas herramientas, la tecnología, a su vez que puede ayudar a una mejor confianza en la institución pública, también hay muchos riesgos para lo contrario. Creo que más o menos con eso trato de hacer un resumen. Realmente ha sido una discusión muy rica. Un placer haber escuchado a todos. Desde el Departamento para la Gestión Pública vamos a seguir trabajando en estos temas, siguiendo nuestra misión para apoyar a las instituciones públicas para que sean más transparentes, efectivas y tengan mecanismos de participación ciudadana, tomando en cuenta todo lo que ha sido mencionado en esta sesión. De nuevo, muchísimas gracias, y sobre todo a la misión del Perú, al equipo de la misión del Perú, a Carla, a Mike Mora y a usted, embajador, sobre todo por estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias a todas y a todos, cuídense. Adiós. Gracias.